Bien, pues vamos a abordar este tema de desigualdades cuadráticas y de orden superior y sobre todo su operatividad. Estas desigualdades fundamentalmente consisten, ¿verdad? Si hablamos de, de cuadráticas o de orden superior, que también quise de grado superior, es que pueden reducirse a polinomios, ¿verdad? A polinomios en el miembro izquierdo de la desigualdad. Es decir, pues nos pueden dar una desigualdad, ahorita voy a hablar genéricamente, nos pueden dar una desigualdad como querramos, ¿verdad? Un D1X, ¿verdad? Cierta expresión, menor o igual o mayor, ¿verdad? Ahí depende de lo que vaya. No pueden ir los tres al mismo tiempo, sino uno o máximo dos de estos signos, ¿verdad? Y otra expresión en el miembro derecho, ¿verdad? Entonces, nosotros esto siempre lo vamos a poder reducir, ¿verdad? A una expresión de este tipo, ¿verdad? De 1x menos de 2x, ¿verdad? Conservando aquí, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Es decir, en el miembro derecho va a haber 0, en el miembro izquierdo, pues una expresión en X, en la incógnita, reducida, ¿verdad? Reducida, es decir, reducidos términos semejantes, etcétera. Si aquí me queda un polinomio, ¿verdad? De cierto grado, grado n, entonces se dice que todo esto es una desigualdad de grado o de orden n. Es decir, si me queda aquí de este lado un polinomio cuadrático, pues es una desigualdad cuadrática o de orden 2. Si me queda un polinomio cúbico, pues igual es una desigualdad cúbica o de orden 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el caso, acuérdense que ya vimos las desigualdades lineales y esas pueden realmente resolverse en una forma operativa con, digamos, con el despeje de la X, teniendo el cuidado que como en todas las desigualdades sean como sean, de los factores negativos al pasarlos multiplicando, dividiendo al miembro contrario, ¿verdad? Hay que invertir también el sentido de la desigualdad. Ahora, en el caso de las desigualdades ya polinómicas, sean cuadráticas o de mayor orden, pues entonces lo que nosotros vamos a tener fundamentalmente es que estas desigualdades no van a poderse resolver, digamos, en forma de que podemos despejar, ¿verdad? Entonces, podemos eso señalarlo ahí en algún momento, decir, estas, no es posible, digamos, como despejar, ¿verdad? Que íbamos dejando a la X en un solo lado, despejar en el sentido, ¿verdad? En el sentido de las de primer grado, ¿verdad? O lineales. En ese sentido no se puede despejar, ¿verdad? En el sentido de las lineales o de primer grado, no se puede despejar, ¿verdad? Que sí se acuerdan que se hacía, ¿verdad? En el caso de las lineales, pues se acumulaban en un miembro las que llevaban las incógnitas y en el otro los términos independientes, pero nada más hay dos miembros, por eso sí podemos hacer eso. Aquí ya va a haber, bueno, por ejemplo, sí está claro, ¿verdad? Que si tenemos, en el caso de los cuadráticos, hay tres tipos de término, ahora, ¿verdad? En el caso de los cuárticos, pues perdón, primero están los cúbicos, 4 tipos.
cuárticos 5 tipos, etcétera, ¿verdad? Y como nada más hay 2 miembros y ya hay 3 tipos, 4 tipos o 5 tipos, entonces no podemos hacer lo mismo que en las lineales de, digamos, como acumular en un solo miembro de la desigualdad la incógnita y en el otro los términos independientes. Ya no podemos hacer eso, ¿verdad? ¿Qué nos queda aquí? Lo que acabo de señalar, que es acumular más bien en un miembro de la desigualdad, que es el miembro izquierdo, todo reducido, ¿verdad? Reducidos términos semejantes, ¿verdad? De manera que nada más me van a quedar, pues me va a quedar un polinomio, ¿verdad? En general, o bien si es desigualdad racional, va a quedar un cociente de polinomios, ¿verdad? Pero ahorita vamos a tratar el caso en que nada más va a quedar una expresión de tipo un polinomio, ¿verdad? Es decir, va a quedar algo así. ¿Verdad? Un 0 acá, y acá puede quedar un polinomio, ¿verdad? Entonces, igual, de 3 términos, 4 términos, 5 términos, según respectivamente se trate de un polinomio cuadrático, cúbico, cuártico, etcétera. O bien, una función racional, ¿verdad? Eso es lo que puede quedar. Ahorita vamos a circunscribirnos a la cuestión de los de tipo polinomio, ¿verdad? Y ya en la siguiente tema, pues estaríamos en los de función racional. Entonces, pero sea como sea, si ya no es lineal, no nos forzosamente debemos buscar acumular en el miembro izquierdo toda la expresión, ¿verdad? Todos los términos, y en el derecho un 0, que quede vacío. Muy bien. Entonces, pues eso es justamente lo que se hace, por ejemplo, cuando son desigualdades de tipo cuadrático. Vamos a, por ejemplo, pues a ver cómo sería un ejemplo de un polinomio. Primero, ¿verdad? Para entenderle bien a esto. Primero vamos a tratar el caso de un polinomio cuadrático ya reducido. Ya reducido, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar? ¿Verdad? ¿Cómo se supone que quedaría? Pues de esta manera. AX cuadrada más BX más C mayor o menor o igual que 0, dependiendo. Así va a quedar. ¿Verdad? Entonces está claro cómo debe de quedar, ¿verdad? Entonces nosotros pues podemos tener varios ejemplos de este tipo, ¿verdad? Con cualquier ecuación cuadrática, perdón, cualquier expresión cuadrática que quede de este tipo, por ejemplo, más 5x más 7, ¿verdad? Por poner un ejemplo, menor o igual que C, ¿de acuerdo? Este sería un caso. Ahora, ¿se puede resolver? Sí, sí, se puede resolver, esté como esté. Claro, en algunos casos, fíjense, cuando son cuadráticos, en el caso cuadrático, pueden pasar lo siguiente. Puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Puede ser que tengamos un solo número, ¿verdad? Llamémosle X1, ¿verdad? De solución. Puede ser que tengamos el conjunto vacío, que no haya solución. Puede ser que tengamos ya un intervalo cerrado. O puede ser que lo tengamos abierto. ¿De qué depende esto? Depende de si aquí ocurre nada más la desigualdad estricta. Entonces sí tendríamos que poner algo así, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiera suceder? Pues pudiera suceder
que tengamos esto de menos infinito a x1 cerrado, unión con x2 a infinito, ¿verdad? Acuérdense que en el infinito siempre es paréntesis normal o redondo. O bien, pues desde lo que podemos tener esto, que sea abierto ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que vamos a encontrar. Miren, también vamos a encontrar lo siguiente, en los casos más, un poquito, pues que llegan a ocurrir. Expresiones de este tipo, perdón. Aquí quise decir X1 también. El mismo, pero abierto, entonces podemos tener eso, o bien podemos tener toda la... Hay casos en los que tenemos toda la recta, que ya sabemos que equivale, toda la recta, ¿a qué equivale? Pues a todo el conjunto R. Miren, sí está claro que estos dos intervalos abiertos unidos, ¿verdad? Cuyo extremo es X1, ¿verdad? No sé si estén de acuerdo ustedes, pero chequen lo que en realidad es R, quitándole, quitándole nada más el X1. O sea, con un huequito, todo R con un huequito. Entonces puede suceder que sea todo R con un huequito, puede ser que sea nada más R, puede ser que sea un solo puntito, ¿verdad? Un solo puntito, ¿verdad? La solución. Puede que no haya solución, o bien puede ser un intervalo cerrado de longitud finita, o abierto de longitud finita, o bien la unión de dos intervalos de longitud infinita, ¿verdad? Cuyos extremos son diferentes. Fíjense que aquí en este caso es un huequito, ¿verdad? Pero acá en estos casos, no sé si quede claro, ¿verdad? Que ya sería, por ejemplo aquí, esto sería R, ya no quitándole nada más un huequito, ¿verdad? Un puntito, sino quitándole todo un intervalo, ¿verdad? Toda una sección del eje X, en este caso abierta, ¿verdad? Y acá sería quitándole a R toda una sección cerrada, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que podemos irnos encontrando, fíjense, en el caso de las ecuaciones cuadráticas. Aquí yo quiero recordar que en las lineales, ¿verdad? ¿Verdad? Si se acuerdan que nada más quedaron de este tipo, ¿verdad? X1 a infinito, ¿verdad? Puede ser abierto o cerrado, dependiendo cómo. O bien de menos infinito a X1 cerrado, o bien de menos infinito a X1 abierto, ¿verdad? En las lineales, nada más este tipo de soluciones puede quedar, nada más, ¿verdad? 4 tipos de soluciones. Y en esos casos, en las lineales, los intervalos siempre son de longitud infinita, o sea, o empiezan en menos infinito y terminan desde luego pues en lo que fue el despeje, ¿verdad? El número que fue el despeje, pues cerrado o abierto, según la desigualdad haya sido no estricta o estricta, ¿verdad? O bien empiezan en ese número y terminan en infinito. Si nosotros aquí lo tratamos de dibujar, pues sería así, ese es un caso, o sería así, ¿verdad? O bien sería así, o bien sería así. En las lineales, ¿verdad? Las que vimos el tema pasado. Ahora, en estas, pues ya vimos que tenemos estos casos, ¿verdad? Si fueran grafiquitas, si hiciéramos grafiquitas, ¿verdad? Rápidas, por ejemplo, esta primera, ¿qué sería? Nada más un punto, el X1. ¿Verdad? Esta de acá, ¿verdad? ¿Qué sería? La voy a poner de este lado. Sería el X1 estaría hueco, ¿verdad? El X1 estaría hueco.
y todo lo demás. Esa es otra solución que puede ocurrir, ¿verdad? O bien vacío, ¿verdad? Vacío, ¿qué significa? Que nadie en el eje cumplió, en el eje real, ¿verdad? Porque se supone que es el eje real, ¿verdad? O bien que todos cumplieron, ¿verdad? Del eje real, todititos cumplieron la desigualdad. También llega a ocurrir eso. De hecho, esto último ocurre justamente cuando no hay raíces de la ecuación cuadrática correspondiente. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Estamos viendo, ¿verdad? Ya en forma gráfica lo que puede ocurrir en la cuadrática, ya para ir quedando claro. Puede ocurrir que tengamos x1, x2 y cerrados, ¿verdad? O sea, rellenos y todo lo de en medio. O bien puede ocurrir que tengamos x1 y x2, pero huecos. x1, x2, huecos, pero sí todo lo de en medio. O también, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos, según dice aquí, x1 y x2, también rellenos, ¿verdad? x1 y x2 también rellenos, pero más bien desde el menos infinito hasta ese número y de la segunda raíz hasta el infinito, ¿verdad? O bien, pues también podemos tener el otro caso de que tengamos a x1 y x2 huecos, ¿verdad? x1 y x2 huecos, pero igual desde el menos infinito hasta la primera de las raíces y de la segunda hasta el infinito. Entonces vean todas las combinaciones que pueden suceder. En realidad aquí estamos, si se fijan, en general, 8 combinaciones así como distintas que pueden suceder. Las más comunes, ¿verdad? Las más comunes son un poquito las últimas, ¿verdad? Estas son las más comunes, por lo regular, ¿verdad? Las más comunes, por lo regular. Pero las otras también llegan a suceder y en un examen desde luego que llegan a suceder, ¿verdad? Llegan a suceder. O sea, llega a suceder que una ecuación cuadrática y también llega a suceder que las de grado superior les pasan cosas como esta, ¿verdad? Que sea solo un puntito la solución. O todo menos un huequito, menos un puntito, menos un pellizquito ahí, ¿verdad? Menos el pellizquito que corresponde a la raíz que hayamos encontrado, ¿verdad? x1. O bien que no haya solución, ¿verdad? Nadie en el eje X, ¿verdad? No alcanzó a formarse ni siquiera puntito, ni intervalo, nada. O bien que todos, ¿verdad? Entonces, son soluciones un poquito que nos parecen más raras, ¿verdad? Pero llegan a suceder en el caso cuadrático y claro, en muchos casos de orden superior. Entonces ya hemos analizado más o menos qué pasa. Por ejemplo, a ver, ahí pusimos, ahorita nos acabamos de inventar una, ¿verdad? Así ustedes se pueden inventar la que gusten, ¿verdad? Cualquier ecuación, cualquier inecuación o desigualdad cuadrática. Voy a volver a escribir, ¿verdad? La de arriba de 3x cuadrada más 5x más 7. Y te pide menor o igual que 0, ¿verdad? Resolver esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entonces, tenemos la desigualdad. Esta. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar enseguida la ecuación. ¿La ecuación cuál sería? 3x cuadrada más 5x
más 7. O sea, nada más tomando el signo igual, yo tengo la ecuación. ¿Puedo resolver esta ecuación? Claro que sí, desde la secundaria lo puedo hacer. Sería menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por 3 y por 7 sobre 2 por 3, ¿verdad? Entonces, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a y por c sobre 2a, ¿de acuerdo? Si nosotros continuamos aquí haciendo las cuentas, ¿qué nos quedaría? Pues menos 5 más menos la raíz cuadrada de 25. Aquí serían 3 por 7, 21, ¿verdad? Por 4, pues 84. Entonces, menos 84 entre 6, una primera reducción. Y luego quedaría menos 5 más menos la raíz cuadrada de 84 menos 25 quedaría 59 con menos, ¿verdad? Con menos, porque más, entre 6, ¿verdad? 25 menos 84. Y aquí, bueno, ya notamos algo un poquito como que raro, ¿verdad? Pues aquí es un signo negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos? Miren, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Pues no ninguna cosa del otro mundo, que la ecuación, ¿cuál ecuación? Pues es esta, ¿verdad? La ecuación no tiene soluciones. Acuérdense que lo que vimos en el tema pasado, en el panorama general de las desigualdades, que ¿para qué sirven las soluciones? A ver, voy a hacerlo en forma de pregunta. ¿Para qué sirven las soluciones que yo encuentre? Ahorita no encontré, pero ¿para qué sirven las soluciones? Para partir, o sea, cortar el eje real, ¿verdad? Que pues normalmente lo llamamos X, o según sea pues la variable o incógnita con la cual estemos trabajando. Entonces sirve para eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que aquí no le encontramos soluciones a la ecuación? Pues que el eje no lo vamos a poder partir, va a quedar enterito. Entonces, eso es lo que significa, no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Entonces, el eje, en este caso, de esta desigualdad, ¿verdad?, que estamos tratando de resolver. ¿Cuál desigualdad? Pues la primera, ¿verdad? No lo podemos partir. Queda entero. ¿Verdad? Queda enterito. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que tenemos que probar ya nada más es si todo el eje cumple la desigualdad o no. Para eso tengo que agarrar, ¿verdad? Como vimos en el tema pasado, lo vislumbramos, ¿verdad? Vislumbramos la situación y lo que dijimos es lo siguiente. Tengo que probar los intervalos. En general, los intervalos que se me formen, yo tengo que probarlos. Pero en este caso es nada más un solo intervalo, que es todo el eje, porque no lo pude partir. Todo el eje, ¿verdad? En este caso, en este caso, de menos infinito a infinito, ¿verdad? Ese es el que yo tengo que probar. ¿Cuál es el número más fácil de probar? El 0, ¿verdad? Porque 0, pues obviamente, pertenece a este intervalo, ¿verdad? Que ya sabemos que este intervalo, por otra parte, es todo el eje, ¿verdad? Real. Ok, el 0, voy a probar. Entonces, voy a probar con 0. ¿Qué cosa voy a probar? La desigualdad. La desigualdad. ¿Qué quiero resolver? Entonces, al probarla, ¿verdad? Con 0,
voy a volverle a escribir aquí, sería 3, obviamente en lugar de la X ya abro un paréntesis, pongo el 0, ¿verdad? Cierro el paréntesis y ya pongo al cuadrado más 5 por 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar del X ya va a sustituir el 0, más 7. La desigualdad, la desigualdad, aquí hay que hacerle hasta acá. La desigualdad. Menor o igual que 0. Quiero probar la desigualdad. La desigualdad. Queda 3 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 7. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda 7 menor o igual que 0 al reducir esto, ¿verdad? Porque 3 por 0 al cuadrado es 0 y 5 por 0 es 0. Y 0 más 7 es 0. ¿Verdad? Entonces queda 7 menor o igual que 0. Ahora, la pregunta es, preguntarse aquí en este momento, si eso que me quedó es una verdad o una mentira, y se lo debo poner ahí a un ladito, ¿verdad? Pues es una falsedad claramente, ¿verdad? Le voy a poner falso. Falso, ¿verdad? Falso. Y hasta me voy a admirar para que quede claro. Es falso. Es falso. Eso significa, ¿qué significa que me salga falso? Que todo este intervalo que agarré para probar no es solución. Eso es lo que significaría. Todo el intervalo que probé, que en este caso particular, pues es todo el eje. En otros casos serán intervalos de longitud más pequeña, ¿verdad? Todo el intervalo que probé, todo el intervalo que probé no forma parte de la solución. No forma parte de la solución. ¿Verdad? No forma parte de la solución. Entonces, como no forma parte de la solución, pues, ¿qué contestaría? ¿Verdad? Para la solución. Le voy a llamar S1, ¿verdad? ¿Qué contestaría para la solución de mi desigualdad? ¿Verdad? Voy a numerar la desigualdad. Bueno, la desigualdad aquí le voy a poner, no sé, número 1. Miren, siempre que se pone en matemáticas, pues siempre que tenemos expresiones a las cuales vamos a estar haciendo referencia, se les pone una etiqueta o un número, ¿verdad? Para decir, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo en cada momento. Y entonces diríamos, la desigualdad 1, ¿verdad? Que yo numeré como 1, es lo que diríamos enseguida, que es la que estamos resolviendo, la desigualdad 1, no tiene solución. Porque el único intervalo que me salió para probar en este caso fue pues todo el eje. Y al probarlo, pues resultó falso. Entonces no tiene solución, ¿verdad? No tiene solución. O diríamos, S1, en este caso, es igual a vacío. A vacío. ¿Verdad? A vacío. A vacío. ¿De acuerdo? Esta desigualdad que se me ocurrió ahorita no tiene solución. Es decir, no vas a encontrar números, ¿verdad? Ningún número cumple con esto. Con que le sacas el triple de su cuadrado y le sumas el quíntuple de él y le sumas 7 y que eso te quede un número negativo. Eso es imposible. No vas a encontrar ningún número real que haga eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que habría que ver. Ahora, aquí sí quisiera hacer mención de lo siguiente. Fíjense que primero empezamos con que la ecuación no tenía soluciones, la ecuación, ¿de acuerdo? Bueno. Y luego probamos el intervalo, y ya llegamos a otra conclusión, que la desigualdad no tiene solución. Pero lo que aquí es bueno hacer notar, y aquí ojalá quede bien claro eso, es que la cuestión, fíjense, de que la desigualdad no tuvo solución fue porque probamos el intervalo y el intervalo resultó falso al ser sustituido, ¿verdad? Por un número del intervalo, que en este caso, pues el intervalo es todo
el eje real. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Sin embargo, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasaría? Vamos a copiar nuestra desigualdad original. Ya supimos que esta no tiene solución, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si pues la pongo acá? Y ya voy a empezar otro problema muy diferente, ¿eh? Otro problema diferente. Que alguien dijera, bueno, ¿y qué tal si le cambio aquí el pico? ¿verdad? Que en lugar de decir menor, ahora hubiera dicho mayor. O igual. Ya es diferente, ¿eh? Ya es diferente. Antes teníamos menor o igual, ¿verdad? Y ahora vamos a tener mayor o igual. ¿En qué hubiera quedado la diferencia? ¿Y cuál sería ahora la solución? ¿Igual no habría solución? Bueno, vamos a checar. Miren, la ecuación sería la misma, ¿verdad? La ecuación sería esta sería la desigualdad, pero la ecuación sería 3x cuadrada más 5x más 7 igual a 0. O sea, la misma de antes, ¿verdad? Porque fue con el igual. La misma que nosotros acá teníamos, ¿verdad? Quedó la misma, quedó esta, la misma. Ok, quedó la misma. Nosotros ya sabemos que esa misma, ¿verdad? No tuvo soluciones. Entonces, obviamente, tenemos que contestar aquí que la ecuación no tiene soluciones, ¿verdad? ¿Por qué fue así? Porque el discriminante, ¿verdad? Es decir, el radicando de la raíz cuadrada que forma parte de la fórmula general de segundo grado en la que sustituimos, ¿verdad? Para esta ecuación, pues resultó un número negativo, ¿verdad? Entonces, por eso no tuvo soluciones. No tiene soluciones. Perfecto. ¿Y eso qué? Eso significa que entonces al no haber soluciones, no hubo lugares donde partir o cortar, pues si gustan como ven, o cortar el eje real, ¿verdad? En este caso real X, si le queremos llamar X, ¿verdad? Normalmente así se le llama. Pero ya sería la variable que estemos manejando en la desigualdad. No hay dónde partir. ¿Qué significa eso? Que el intervalo a probar ahora es el mismo. Fíjense, el intervalo a probar es el mismo. El mismo que antes. ¿Quién? Pues de menos infinito a infinito. Perfecto. Tomo el 0, ¿verdad? Para probar la desigualdad. ¿Por qué el 0? Porque es el más fácil. Puedo tomar cualquier número de todo el intervalo, que en este caso pues es todo el eje real, es todo, ¿verdad? Entonces, puedo tomar cualquiera de todo el intervalo. En este caso, pues el 0 es el más fácil para probar la desigualdad. ¿Cuál desigualdad? La que ahora estoy tratando de resolver. Ahora es otra. Cambió en un detalle, ¿verdad? Cambió solo en un detalle. ¿Cuál detalle? Pero es un detallazo, ¿verdad? Y ahora el pico va anotado en otro sentido, ¿verdad? Entonces, tomo el 0 para probar la desigualdad. Ok, la pruebo. ¿Cómo quedaría al pretenderse probar? Pues quedaría 3 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 7. Pero ahora, fíjense, esta es una diferencia con antes. Ahora es mayor o igual a 0.
Entonces aquí está la cuestión crucial. Ahora me quedaría, al simplificar, la desigualdad 7 mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Es decir, ahora me quedó una verdad, no una falsedad. Ahora me quedó una verdad al calificar esa proposición lógica, ¿verdad? Me quedó una verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, que el intervalo solución el intervalo que probamos, ¿qué intervalo probamos? ¿Verdad? Pues aquí está claro cuál estamos probando. Estamos probando el de menos infinito a infinito que es R. Entonces, el intervalo que probamos es solución. ¿Verdad? Ahora fíjense. Es decir, todo el eje real es solución. ¿Verdad? ¿De quién? De mi nueva desigualdad que ahora estoy probando, ¿verdad? Que es esta. ¿Verdad? Le cambié el pico, ¿verdad? De esta. Ahora resulta que todo número la cumple. ¿Verdad? Todo el intervalo es solución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si me dicen, a ver, ahora más bien dame números cuyo el triple de su cuadrado más el quíntuple de ellos más 7 te dé más grandote o igual a 0. Tú dirías, cualquiera te sirve. Cualquier número real te sirve. Y cumple eso que estás pidiendo, de que su cuadrado por 3 más el mismo por 5 más 7 te dé una cantidad más grandota o igual a 0, ¿verdad? Positiva o 0. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, miren, aquí la situación que hay que hacer notar, es la siguiente. La situación que hay que hacer notar es la siguiente, ¿verdad? Si la ecuación, ¿verdad? Si la ecuación. Yo voy a resolver una desigualdad, acuérdense que estamos en desigualdades, pero si la ecuación no tiene solución, ¿verdad? Si la ecuación no tiene solución, entonces, una de dos, ¿verdad? Si la ecuación, una de dos. O todo el eje, ¿verdad? Todo el eje es solución de la desigualdad, ahora de la desigualdad. O nadie, por decirlo así, ¿verdad? O nadie es solución de la desigualdad. ¿Y cómo podemos saber cuál de las dos cosas ocurre? Probando. Lo sabremos probando el intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería aquí la situación, ¿verdad? ¿Con qué es más fácil probar? Con el 0, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Aquí lo probamos con el 0. En ambos casos lo probamos, en ambos casos lo probamos con el 0. Si se fijan, en ambos casos lo probamos con el 0. Nada más que en el primer caso de la primera desigualdad que tenía el pico apuntando hacia la izquierda, resultó falso. Por eso no tuvo solución, ¿verdad? No tuvo solución. No hubo solución. No hubo solución. Sin embargo, igual sustituimos en la desigualdad el 0, pero para la segunda desigualdad, ¿verdad? Que en la segunda desigualdad el pico lo invertimos, ¿verdad?
Y ahí resultó que todos fueron soluciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al sustituir el 0, al probar con uno de ellos, pues resultó verdadera la sustitución. Ok, entonces, estos son los casos raros que suelen ocurrir, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro caso, pues también un poquito raro suele ocurrir? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? ¿En qué casos ocurre que un solo numerito, uno solito, ¿verdad? Sea solución, ¿verdad? Porque acuérdense, miren, si nos regresamos un poquito a los tipos de soluciones que podían ocurrir, ahorita, ¿verdad? En los últimos minutos, lo que estuvimos viendo es que ocurrieron qué cosas. Ocurrió primero una cosa de este tipo y luego una cosa de este tipo, ¿verdad? Es decir, una en que no había ninguna solución y otra, al invertirlo, en que todas eran solución. Sin embargo, ahorita quisiéramos ver un ejemplo, ¿verdad? En el que ocurre esto y ocurre esto, que están relacionados, ¿verdad? Es decir, que nada más un numerito es solución de la desigualdad cuadrática o bien todo el eje con excepción de un hueco, ¿verdad? En el numerito. Muy bien. Y fíjense, es fácil localizar ese tipo de ejemplos. Si tenemos, ¿verdad? Un TSP, ya aquí ya es otra situación, ¿verdad? Si tenemos un TSP, ¿verdad? Que para el que no se acuerde, un trinomio cuadrado perfecto. Ocurre o que un solo numerito, un solo número es solución, o todo el eje con un hueco en el numerito. Es lo que ocurre. Y es muy fácil visualizar. A ver, pues ya sabemos que nos podemos inventar si queremos, ¿verdad? Simplemente, a ver, el más fácil, ¿verdad? Que podemos inventar. Supongamos que queremos resolver esta desigualdad, esta. Fíjense que nos la inventamos de manera que la desigualdad reducida, están reducidas, están reducidas. La anterior estaba reducida y esta está reducida. Es decir, que ya en el miembro izquierdo está el trinomio cuadrático del cual se trate, en este caso un trinomio cuadrático perfecto, y en el miembro derecho está vacío, un cero. ¿De acuerdo? Eso ya está la desigualdad cuadrática reducida, o la desigualdad de la cual se trate reducida si el miembro derecho es cero. Ok. Entonces, fíjense aquí que cuáles son las soluciones de esto, ¿verdad? En estos casos, acuérdense que podemos factorizar. No es necesario. También si queremos meternos a sustituir en la fórmula, no hay problema. Pero tenemos nuestra desigualdad y acuérdense que tenemos que considerar nuestra ecuación, ¿verdad? Y al considerar nuestra ecuación, pues en este caso podemos factorizar. En este caso, ¿cómo? Quedaría así, x más 1 al cuadrado igual a 0. ¿Con qué objetivo se factoriza? Pues con el de encontrar las soluciones de la ecuación. Eso es lo que buscamos, encontrar las soluciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Claramente aquí, ¿qué significa eso? Bueno, significa, ok, yéndonos así despacito, significa esto, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Significa x más 1 igual a 0 y otra vez x más 1 igual a 0, ¿verdad? Yéndonos así con mucho detalle de lo que eso significa, ¿verdad? Que cada factor lo igualamos a 0. Es decir, que la primera raíz es menos 1, la segunda raíz también es menos 1. O sea, en realidad tenemos una sola raíz o solución, pero repetida. Vean que se habla de raíces o soluciones, aunque no necesariamente es una raíz, su expresión es una raíz cuadrada de un número que no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? En este caso son enteros. Entonces, fíjense que en realidad, aquí anotaríamos,
en realidad hay una sola raíz, ¿verdad? En este caso se dice repetida, repetida 2 veces. X1 igual a menos 1. ¿Qué significa eso, verdad? Acuérdense que esto, ¿qué significan las partiduras? ¿Verdad? En realidad va a haber una sola cortadura. Porque acuérdense que las soluciones nos dan los cortes. Una sola cortadura. O una sola cuchillada, también podemos decirle, ¿verdad? Del eje, ¿verdad? Una sola cortadura. La sola cortadura, o sea, el cuchillo, por llamarlo así, ¿verdad? Lo colocaríamos en X igual a menos 1. Ahí lo colocaríamos. Es decir, que nosotros tenemos nuestro eje, real, ¿verdad? Ya sabemos que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, bla, bla, bla. Por acá el menos 1, menos. Esto en su cuadrícula pues les va a salir mejor y en las evidencias hay que hacerlo con regla y todo, ¿verdad? En sus apuntes, todo, para que quede claro. Entonces vean que tenemos que meter la cortadura aquí, ¿verdad? Aquí tenemos que meter la cortadura. Entonces al meter la cortadura ahí, pues se me van a hacer, ¿verdad? Se parte el eje en 2 pedazos, ¿verdad? En 2 pedazos, ¿verdad? Ahora, la cortadura. Aquí, cuando hacemos la cortadura, luego hay que preguntarnos, fíjense, cuando hacemos la cortadura, que en este caso nada más es una, en otros casos van a ser 2 cortaduras, y ya ven que en los casos de hace un minuto, en el primer caso que vimos hoy, no hubo ninguna cortadura, pero en los casos que hay una sola cortadura, en este caso, luego en cualquier tipo de caso de cortadura, hay que preguntarnos inmediatamente qué tipo de cortadura es. ¿Qué tipo de cortadura es? ¿Rellena o hueca? Bueno, eso no lo responde el tipo de desigualdad, si es no estricta o estricta. En nuestro caso, la desigualdad, ¿verdad? Esta desigualdad cuadrática que estamos manejando, es no estricta. No estricta significa que se le permite al igual vivir o participar, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser relleno. Entonces yo tengo que marcarlo aquí relleno. Eso sí, relleno, es lo primero, ¿verdad? ¿Cuándo puede uno contestar hueca? Cuando aquí no hubiera un signo igual, ¿verdad? Si aquí no hubiera un signo igual, ¿verdad? Pues ahí sí tendríamos que contestar aquí en este caso, ¿verdad? El caso hueco, pero ahorita tenemos que poner relleno, ¿verdad? Aquí. Y aquí ya lo pusimos, la cortadura, y la cortadura la pusimos relleno. Ahora, como les digo, la cortadura está en mero menos 1 y hay 2 pedazos, ¿verdad? ¿Qué pedazos se trataría esto? Uno de menos infinito hasta la cortadura y otro de la cortadura a infinito. En forma de intervalo, esos 2 pedazos, ¿verdad? Si quieren, pónganle intervalos, pues. Pero desde el punto de vista didáctico, por eso le llamamos ahorita pedazos. Son intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a infinito. ¿Ok? ¿Verdad? Ahora la cuestión, es decir, hay 2 intervalos a probar. Tenemos que hacer 2 pruebas aquí. ¿Verdad? 2 intervalos a probar. Ahora, ¿a quién tomamos en el primer intervalo? ¿Quién nos conviene? ¿Cuál sería el número más fácil de sustituir? Pues obviamente, ¿verdad? Tomamos X igual
a menos 2 en el primer intervalo. Le vamos a llamar I1 a este intervalo, ¿verdad? Igual. Y X igual a 0 en el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, si probamos en el primero, ¿qué nos quedaría? En mi desigualdad, ¿verdad? Original, o puedo probar, sí, en la original que está aquí. Aquí voy a sustituir en lugar de la X un menos 2 para probar el primer intervalo, ¿verdad? Quedaría así. Si se fijan ustedes ahí. Quedaría menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 1 menor o igual que 0. Si se fijan ahí, nada más se sustituyó. Continuando haciendo las operaciones, quedaría 4 menos 4 más 1 menor o igual que 0, o sea, 1 menor o igual que 0. ¿Esto cómo lo calificamos? Claramente, pues en este caso lo vamos a calificar como falso, ¿verdad? No es cierto que 1 sea una cantidad más pequeña, ¿verdad? No es cierto que 1 sea una cantidad más pequeña o igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Fíjense, ¿qué significa? Entonces, que I1 no es solución. El primer pedazo no es solución. El primer pedazo que va, como acabamos de ver, de menos infinito a menos 1. El primer pedazo es el que probamos porque tomamos el menos 2, que el menos 2 claramente, ¿verdad? Menos 2 pertenece a ese intervalo primero, ¿verdad? Probamos y no es solución. Ahora, vamos a probar el 0. ¿Por qué el 0? Porque es el más fácil de probar de I2, ¿verdad? Ahora vamos a probar el 0 que pertenece a I2. ¿Para qué? Para saber si I2 forma parte de la solución. Y nos quedaría lo siguiente. Quedaría 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1 menor o igual que 0. ¿Verdad? Y quedaría 1 menor o igual que 0. Falso otra vez. Es decir, I2 no es parte de la solución. Tampoco. O sea, lo que estamos aquí viendo, ¿verdad? Lo que estamos aquí viendo es que ni I1, que es abierto, ¿verdad? Ni I2, que también es abierto, ¿verdad? Son solución, ¿verdad? Ahora, ya antes habíamos determinado, fíjense, que sí va relleno, porque sí se permite el igual, ¿verdad? El igual. En mero menos 1, sí se da la igualdad a 0 de la expresión, ¿verdad? Según nos dice la ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la única solución, ¿de quién? De la desigualdad que estamos resolviendo. ¿Qué desigualdad es? Pues esta, ¿verdad? En que nos inventamos el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Un trinomio cuadrado perfecto, uno de muchos que se pueden tener. Es esta desigualdad, ¿verdad? No la inventamos, ¿verdad? Es esta desigualdad que estamos resolviendo, ¿verdad? Tiene como única solución
Aquí se me olvidó poner la palabra solución, pero que eso quise decir. La única solución de la desigualdad esta es x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque en ese caso sí se da la igualdad y aquí permite la igualdad. Es decir, escribiríamos, pues no sé, S2, porque parece que le llamamos S1 al de la primera que, miren, le llamamos S1. Bueno, aquí S2 yo creo que es cuando este sería S2, ¿verdad? El de cuando consideramos la inversión del sentido de la desigualdad para la primera desigualdad. Y aquí le vamos a llamar S3. Ahorita lo que estamos viendo, S3 está constituido por un solo numerito. No llega a intervalo. No llega a intervalo. ¿Verdad? Y noten ustedes que esta es la forma correcta de escribir cuando se trata un solo número. No pone uno ni paréntesis redondo, ni paréntesis cuadrado o corchete. Pone uno la llave porque nada más tiene uno. Que quiere decir que tenemos el conjunto cuyo único elemento adentro vive el menos 1. ¿Verdad? Entonces, esa sería la forma de escribir, ¿verdad? La solución. Podríamos escribir así, ¿verdad? Este es un caso un poquito degenerado en el sentido de que en forma de desigualdad, ¿se acuerdan que hay 4 formas de escribir, de expresar nuestras soluciones? En forma de desigualdad. Ahí, ¿cómo escribiríamos? Sí, x igual a 1. Se dice forma de desigualdad, pero en este caso, pues resultó una igualdad. Ok. En forma de conjunto, sería así. X tal que x es igual a 1. En forma de intervalo, aunque no va a ser pues intervalo, pues. Ya escribiríamos así. ¿De acuerdo? Y en forma de, pues ya en realidad ya lo tenemos acá, pues, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí arriba. Aquí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Pero esa sería la forma gráfica, ¿verdad? Esa sería la forma gráfica. Tendríamos al 0, el 1, el 2, el menos 1, menos 2, menos 3. Y ya nada más graficaríamos un solo puntito relleno aquí. Y le escribiríamos S3, ¿verdad? Que nada más esa es la solución. ¿Verdad? Entonces, aquí estaría expresado en las 4 formas. Y bueno, pues aquí continuaríamos con otros ejemplos de cuadráticas en el siguiente tema.